Cuando hablamos de diversidad y educación inclusiva, hablamos de reconocer la diversidad del estudiantado como un factor enriquecedor de la institución, asegurar la participación de los estudiantes en igualdad de oportunidades basándose en un cambio profundo en la forma de entender la diversidad, reconocer que es la institución quien incluye y para ello debe estructurarse para responder a las necesidades de sus estudiantes. Por lo tanto, involucra cambios y modificaciones en el enfoque, estructuras y estrategias con una visión en común y con la convicción de que es responsabilidad de la institución ofrecer oportunidades y eliminar las barreras que existen para el aprendizaje. Los principios de la educación inclusiva ponen énfasis en las prácticas educativas dentro del aula en 3 aspectos fundamentales. Se centra en la idea de una planificación de la enseñanza centrada en las personas, considerando los factores socioambientales, psicológicos y neurobiológicos de los estudiantes. Hace hincapié particularmente en el clima que tiene que haber en un aula y en la comunidad educativa donde está inserta para poder responder adecuadamente a los estudiantes y acoger a toda diferencia individual, viéndola como una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, y no como un obstáculo que hay que evitar. Cuando hablamos de aulas inclusivas en educación superior, hablamos de aulas donde la labor docente y su actitud debe saber potenciar las características de los estudiantes para enriquecer la dinámica de la clase. Las necesidades individuales del alumnado son utilizadas como recursos que enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Se organizan las condiciones y se ofrecen oportunidades diversas, accesibles y adecuadas para que puedan aprender y tener los máximos logros a los que puedan acceder. Y se establecen amplias redes y sólidas relaciones de colaboración, interdependencia y apoyo mutuo. Tenemos que estar muy atentos, pues cuando las diferencias en el aula suelen ser percibidas como déficit, desviación de la norma y el motivo de las situaciones problemáticas que se dan dentro de ella, es que se mira desde la perspectiva individualista, convirtiéndose en una traba para avanzar en el aprendizaje en el aula. En cambio, cuando la diferencia es concebida desde una perspectiva social y curricular, donde las dificultades no están en el individuo, sino en el contexto, se comprende que la diversidad individual es un factor que enriquece el aula y se tiene el convencimiento de que todos los estudiantes pueden aprender. Este tipo de aula se basa en los principios de equidad educativa. Las prácticas en el aula deben tener planteamientos inclusivos, donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen a través de interacciones. Esto requiere de docentes que tengan altas expectativas de los estudiantes. Existen suficientes evidencias que demuestran que, en la medida que los docentes confían en la capacidad de sus alumnos de obtener logros y éxitos en el aprendizaje, estos desarrollan un concepto positivo de sí mismo, elevando su autoestima y de motivación al logro. Pensamiento innovador. Descubrir nuevas formas de avanzar en el proceso de enseñanza, incluso en las situaciones que parecen más imposibles. Personalización de la enseñanza. Se pretende adecuar lo que se enseña y el modo en que se hace a las características y necesidades, motivaciones e intereses del estudiante, creando las condiciones que capaciten su accesibilidad cognitiva y fomentando sus competencias al máximo de sus posibilidades. Fomento de la autonomía en el aprendizaje. Hay que establecer las condiciones en el aula para que los estudiantes desarrollen sus estrategias de autorregulación del aprendizaje, proporcionándole la posibilidad de que reflexione sobre su propio aprendizaje, haciéndolo capaz de saber cuándo necesita ayuda, cómo y a quién pedírsela. Como podemos evidenciar, el rol del docente en aulas inclusivas es fundamental. Se requiere de una actitud comprometida hacia la diversidad de sus estudiantes, donde hay una serie de factores que hay que considerar al momento de enfrentar este nuevo escenario. Tal y como se ha indicado, cada estudiante trae al aula una mochila llena de sus conocimientos previos, sus inteligencias, intereses, motivaciones,
ritmos de aprendizaje, experiencias de vida, etc. Y si no se tienen en cuenta a la hora de concebir el currículo, planificarlo e implementarlo, difícilmente va a poder favorecer el desarrollo de la autonomía y de las competencias del alumnado al máximo de sus posibilidades. La educación inclusiva implica una ruptura con paradigmas tradicionales del quehacer educativo, pues más que un asunto de provisión de recursos, tiene que ver con el cambio de actitud y de valores que conduzcan al compromiso de la mejora de la práctica educativa. ¿Y usted, desde dónde mira la diversidad de sus estudiantes?